¿Qué tal, amigos? Buenos días. Hoy es 15 de abril de 2018. Hoy se cumplen 106 años del hundimiento del Titanic. Y tal como os prometí en el último videoblog, en el de ayer, vamos a hacer un pequeño análisis de la responsabilidad desde un punto de vista náutico, insisto, siempre digo lo mismo, de quién fue la culpa de que el Titanic se hundiera, ¿verdad? Vamos a verlo o vamos a analizarlo desde tres puntos de vista: desde el punto de vista del capitán, desde el punto de vista del primer oficial y desde el punto de vista del resto de los oficiales, porque cada cual tuvo su responsabilidad en el naufragio. El máximo responsable del hundimiento del Titanic fue el capitán Edward J. Smith, capitán del Titanic, el más veterano de los capitanes de la White Star Line y que realizaba su último viaje en el Titanic. Creo que hemos hecho otros videoblogs sobre el tema y hemos hablado mucho sobre el tema en artículos, incluso en mi libro Titanic, historias para después de un naufragio, perdón por la autocita, que si queréis ampliar información en el libro la tenéis. Hay una cosa que hoy por hoy tenemos ya muy clara y se sabe con toda seguridad, y es que el capitán Smith no estaba capacitado para el mando de barcos tan grandes. El capitán Smith sufre 3 accidentes por gobernar de forma inadecuada sus barcos, los barcos que se les encomienda, cuyo mando se les encomienda al final de su carrera, que son el Olympic y el Titanic. En el Olympic sufre 2 siniestros, uno de ellos muy grave, colisiona contra el crucero Hawke, al que literalmente succiona. También colisiona contra un remolcador, y en el Titanic, justo antes cuando está haciendo la maniobra de desatraque, también succiona a un barco que estaba atracado y está a punto de sufrir una colisión contra ese barco. Colisión que, por cierto, hubiera salvado la vida de los 1.500 y pico personas que murieron, porque el Titanic no hubiera podido zarpar. ¿Por qué digo que el capitán Smith fue el responsable de la tragedia? Porque mantuvo rumbo y velocidad y ordenó mantener rumbo y velocidad en su viaje hacia Nueva York, sabiendo que había aviso de iceberg. Esto hoy en día lo sabemos más allá de cualquier duda razonable. El capitán Smith sabía que se encontraba en una zona en la cual había icebergs y no ordenó moderar las máquinas. No ordenó moderar velocidad, que hubiera sido la única forma de evitar que el Titanic hubiera colisionado contra el iceberg, ir más despacito de lo que iba. El capitán, como máxima autoridad a bordo del buque, es quien tenía la responsabilidad y fue quien fracasó en ese gobierno del buque y acabó produciéndose la colisión contra el iceberg por ese mal gobierno que el capitán Smith había ordenado. Lo curioso es que en las investigaciones, tanto en la americana como en la inglesa, que se hicieron después del hundimiento, no se considera a Smith de forma explícita responsable del naufragio. Pues bien, la responsabilidad máxima del naufragio del Titanic recayó en él. Es cierto que había una legislación en la época que autorizaba que barcos del tamaño del Titanic no llevasen suficientes botes salvavidas para todo el mundo, pero eso no exime al capitán de tener que navegar con la máxima diligencia posible y de la forma más segura para sus pasajeros, independientemente de que la ley fuera imperfecta. Responsabilidad por parte del primer oficial, de William Murdoch. Tengo un videoblog dedicado a este tema que lo podéis ver en el listado de videoblogs de la página. William Murdoch, como todos sabéis, era el oficial que estaba de guardia, era el primer oficial del barco, estaba de guardia en el puente cuando se produce la colisión y es el que da la orden de máquina atrás toda y todo a babor. Él intentó evitar que el Titanic colisionara. La orden es impecable, no había otra orden. Eso de que si el Titanic hubiera colisionado de proa contra el iceberg no se hubiera hundido, eso es una soberana tontería. También en mi libro explico y demuestro el porqué. Si hubiese colisionado de proa, los daños hubieran sido muchísimo más graves de lo que habitualmente se dice. Y el Titanic se hubiera acabado hundiendo igual y probablemente se hubieran producido incluso más muertos. Además, la actuación de Murdoch durante la evacuación del barco aquella noche fue estupenda. La mayor parte de los supervivientes le deben la vida a Murdoch porque él fue el único oficial que cargó los botes con el número de personas para los que habían sido proyectados, para los que habían sido construidos. Su actitud fue magnífica en todos los sentidos. No hay derecho lo que se hizo, o la imagen que se da de él en la película de Cameron.
Hay otra cuestión que es la responsabilidad del resto de los oficiales. El resto de los oficiales en la cuestión de la navegación y la cuestión de la colisión contra el iceberg, pues probablemente no tendrían ninguna responsabilidad, pero no hicieron bien su trabajo a la hora de evacuar el barco, a la hora de cargar los botes salvavidas. Especialmente Lightoller, que fue uno de los grandes héroes de aquella noche, aparte del oficial de mayor graduación, el senior officer, el único senior officer que se salvó del naufragio, tuvo una actuación bastante lamentable a la hora de que los pasajeros embarcaran en los botes salvavidas. Lo que se desprende del análisis de la actuación de los oficiales es que estos no habían recibido formación necesaria en cuanto a la forma de evacuar el buque en caso de naufragio, ni tampoco habían sido informados de la capacidad de los botes salvavidas, lo cual no les exime de responsabilidad por el hecho de no conocerla. Su responsabilidad como oficiales de cubierta era saber qué capacidad tenía cada bote salvavidas y cómo se tenía que llevar a cabo la evacuación del Titanic. Lo hicieron francamente mal en ese sentido. En cierto modo a ellos también les cabe una cierta responsabilidad por los 1.500 muertos por no haber hecho la evacuación de forma correcta, entre otras cosas porque no se habían molestado en ver cuál era la capacidad de los botes ni cómo habría que haber evacuado el Titanic durante el naufragio. Yo no estoy de acuerdo cuando se dice que dejaron encerrados a los pasajeros de tercera y tal. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Es cierto que se les dejó encerrados, pero no de una forma consciente, de una forma dolosa. Fue más bien un resultado del desbarajuste de aquella noche, del mare magnum que supuso la evacuación del Titanic tras la colisión del iceberg. Os comenté ayer también que os iba a hablar algo sobre la propulsión del Titanic. Lo vamos a dejar para otro videoblog porque quiero explicarlo bien. Quiero hacer un videoblog un poco largo porque el Titanic tenía una propulsión un tanto rara. Por eso no fue tan rápido como inicialmente se había previsto, ¿no? Cuando se decide la construcción de los transatlánticos de la serie Olympic, el sueño de Ismay y el sueño de Lord Pitt era construir barcos muy rápidos. Cosa que no pudo ser, entre otras cosas, porque se les instaló un sistema de propulsión un tanto raro. Os lo explico en un próximo videoblog. Y nada más, mañana os voy a hablar de la nueva página web que hemos inaugurado esta noche, hoy día 15, y que espero que os guste, ¿de acuerdo? Que terminéis de pasar un buen fin de semana y un fuerte abrazo marinero a todos vosotros.